Quiero presentarles a mis amigas las pinzas, o también como se conocen como bruselas. Así que voy a explicarles por qué uso cada una de ellas y para qué función uso cada una de ellas. Sé que les puede parecer tal vez hasta una exageración tener tantas pinzas, pero acuérdense de que estamos trabajando con componentes muy pequeños y que a la hora de realizar trabajos de precisión está bueno contar con herramientas que no estén dañadas, que sirvan para la función que vamos a realizar, porque eso nos va a dar un mejor trabajo, un trabajo mucho más fino, y en el fondo lo que van a hacer es ahorrarnos mucho tiempo. Fíjense lo siguiente, yo tengo en mi taller 5 pinzas que vamos a ir viendo una a una. Vamos a empezar por esta de la izquierda. La primera es esta pinza que la utilizo para absolutamente todo. Fíjense, está marcada con un poco de rastros de flux, parece ser, las puntas dobladas, y esta pinza la utilizo para sujetar una placa por los extremos, para desconectar algo, para agarrar algo lo que tenga que hacerle fuerza, e inclusive hoy en día la estoy utilizando para quitar las bandejas SIM y directamente se me termina doblando un poco. Como pueden ir viendo, es una pinza que les recomiendo que tengan una en su taller, que es la pinza que la puedo dañar sin ningún problema y no me va a molestar. En segundo lugar tengo esta otra pinza que es un poco más larga, que me permite, fíjense, una manipulación bastante más cómoda o precisa. Esta otra es muy pequeña. Fíjense que tampoco tengo mucho rango de sujetar componentes demasiado grandes. Entonces esta pinza yo la utilizo para sujetar circuitos integrados. La cuido bastante de que no se me doblen las puntas. Y fíjense que las puntas se tocan entre sí, pero simplemente las puntas. Todo el resto de la parte de la curvatura que tiene no se toca entre sí. Puede ser una pinza como esta, que es curva, o una pinza recta, pero les recomiendo que tengan una pinza que les permita sujetar integrados, sujetar algún flex, que apoyen bien sus extremos para que cuando apretemos, por ejemplo, un flex no se nos mueva y que podamos ajustarlo o aprisionarlo correctamente como nosotros deseamos. En tercer lugar, tengo esta otra pinza que realmente la cuido como oro. Y fíjense, la tengo con una cápsula por el siguiente motivo. Si se fijan, esta pinza es bastante fina, es muy parecida a la primera en términos de amplitud o de apertura, y van a ver para qué la utilizo. Fíjense, esta es la característica que me distingue a esta pinza y por la cual he decidido utilizarla para esto. Cuando yo la cierro esta pinza, fíjense que no solo queda aprisionada, digamos, la punta, sino un poquito más de la punta. Si yo aprieto un poco más, fíjense, aprieto, hay un sector de unos 3 milímetros que queda tocándose con todo el otro extremo. Y las dos puntas se tocan perfectamente, están bien alineadas y trato de no golpearla ni mover estas puntas para que siempre quede así alineada. Y se preguntarán para qué utilizo esta pinza. Y la uso puntualmente para hacer jumpers, para sujetar los hilos que utilizamos para hacer puentes o jumpers, como les solemos decir, y poder sujetar correctamente cada hilo. Tengan en cuenta que un hilo jumper, estamos hablando de hilos que tienen un espesor de 0,09 milímetros. Son muy finitos, y si no tenemos una pinza como esta, realmente son muy difíciles de agarrar para después poder hacer un trabajo de precisión bien chiquito, bien pequeño, que debamos sujetar el jumper para que no se nos vaya, por ejemplo, pegado a la punta del cautín. En cuarto lugar tengo esta otra pinza que también es bastante fina, y van a ver que las puntas están un poco más dañadas por el siguiente motivo, y también la van a ver en otras clases a esta pinza participando bastante. Esta pinza, como pueden ver, sus puntas no están perfectamente alineadas, no es lo que me interesa de esta pinza, sino que los dos extremos, las dos puntas estén dobladas hacia adentro. Fíjense cómo las puntas se doblan acá hacia adentro, y esta, si bien no está muy doblada, tiene como un pequeño gancho hacia adentro. Lo que me permite es sujetar un integrado sin que se me resbale la pinza debido a ese pandeo que tiene, esa pequeña curvatura. Lo que estoy haciendo con esta pinza, podríamos decir que estoy abrazando el integrado. Entonces lo estoy agarrando de abajo, sin agarrarlo como en otra pinza, con otra pinza como esta, mucho más grande en primer lugar, y en segundo lugar no están las puntas dobladas hacia adentro, están así, bastante rectas. Entonces si yo lo sujeto al integrado por acá,
se me resbala la pinza y termino dañando el integrado. Entonces, para sujetar integrados, no cuando le estamos haciendo revaling, sino cuando los estamos colocando en la placa o los queremos soldar o desoldar, les recomiendo una pinza fina que esté doblada hacia adentro. No viene así la pinza, así que pueden sujetar o tomar una pinza fina de su taller y doblarlas ustedes manualmente. Y en último lugar, es esta otra pinza la que utilizo, o Bruselas, que es una pinza fina, común y corriente. No tiene nada de extraño, simplemente que al ser muy pero muy finita, yo utilizo esta punta bien fina. Fíjense que inclusive se me ha caído y me ha quedado una punta más larga que la otra. A mí lo que me interesa es que la punta sea bien fina. Es extremadamente fina, fíjense, hasta está un poco doblada, pero la uso únicamente para cuando necesito poner flux o estaño en pasta o máscara UV en lugares muy pequeños, y que por ahí con una punta más grande como la de esta otra pinza me deja un poco más de lo necesario. No es mucha la diferencia, fíjense, parecen prácticamente iguales, pero cuando estamos hablando, recuerden, de sectores milimétricos donde yo necesito poner apenas un poquito de estaño en pasta para que no se me una con el componente al lado que está milimétricamente cerca uno del otro, lo que necesito es precisión, y eso lo logro con esta pinza muy pero muy fina. Por eso yo también la tapo esta pinza para que no se me caiga al piso y no se me termine dañando, porque si se me daña la punta va a quedar más gruesa la pinza. Me va a servir, pero no voy a lograr esa precisión. Así que, colegas, espero que les haya gustado esto que les he mostrado de distintas pinzas o Bruselas que utilizo. No es necesario, obviamente, que ustedes tengan 5 Bruselas, una para cada uso, pero sí les recomiendo dos cosas: que tengan una pinza como esta, que utilicen para absolutamente todo, que sea robusta y que la puedan utilizar para desconectar, conectar, y que si se les dobla o se les cae al piso, no les importe absolutamente nada. Entonces, que también tengan una pinza bien fina que les ayude a sujetar jumpers o hilos bien finos, porque si no, cuando vayan a hacerlo, se van a acordar de mí y van a decir cómo no cuidé esta pinza y la dejé solo para hacer jumpers o puentes en la placa, porque van a estar tratando de sujetar ese hilo tan fino que no lo van a poder sujetar y les van a agarrar algunos nervios, y espero que no pase, pero a veces ocurre de que esos nervios hacen que terminemos dañando la placa de alguna manera. Nos vemos en la próxima clase.